Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 31. El tema del mensaje en esta mañana es alimentados y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Alimentados y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Evangelio según San Marcos. Capítulo 14. Verso 12 hasta el 31. ¿Lo tenemos? Vamos a estar de pie, mis hermanos, por favor, para tener la lectura de la palabra. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: este es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, tú te moras en las alturas de los cielos. En esta mañana te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das de nosotros venir delante de tu presencia para así ser expuestos a tu palabra. Suplicamos, Señor, que de una manera especial tú hables a nuestros corazones. De este lugar podamos salir edificados, fortalecidos, y así como hemos leído también, alimentados, oh Dios, de tu palabra, y también al participar
de este solemne sacramento, Señor, que tú nos has dejado, y nosotros en obediencia a ese mandato lo conmemoramos en este día, Señor. En tus manos estamos, Padre. Suplicamos que tú puedas tener a bien bendecirnos con una correcta exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Es una pregunta importante. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Porque la mayoría de los cristianos lo hacen. Celebran la cena, normalmente una vez al mes en su iglesia, pero aunque saben que es algo que deberían de hacer muchas veces, que saben también que es un mandamiento de Dios, en realidad no entienden por qué es tan importante y no lo ven como algo esencial para sus vidas cristianas. Nosotros como iglesia, pues no hemos tenido la costumbre de celebrarlo de manera regular. Y es mi deseo que esta costumbre a partir de ahora quede atrás y que nosotros comencemos a celebrar la Cena del Señor por lo menos una vez al mes, hasta que lleguemos al día en que esto se convierta en una celebración habitual cada semana. En lo que eso llega, yo quiero que entonces en esta mañana nosotros veamos por qué es necesario que estudiemos este pasaje de hoy, para que así podamos aprender por qué la cena del Señor es tan importante, por qué la cena debería de convertirse en algo esencial para nuestra vida cristiana, algo esencial como nuestro alimento, como nuestro fortalecimiento espiritual. Entonces, al leer este pasaje en Marcos, es obvio que el enfoque está en lo que es la celebración, el establecimiento de la cena del Señor, cuando Cristo, antes de su muerte, él comió la Pascua con sus discípulos y cambió algunas cosas en esta celebración, en lo que es la celebración de la Pascua, para establecer lo que hoy en día nosotros celebramos como la Cena del Señor. Entonces, nosotros no deberíamos de ignorar el contexto de los versículos anteriores y posteriores a la institución de la Cena del Señor como tal. Pues por esa razón leímos desde el verso 12, porque la institución de la cena como tal está desde el verso 22 hasta el verso 26. Pero el pasaje anterior y el pasaje posterior pues también son importantes. El pasaje anterior, la primera parte del capítulo, terminó con Jesús, con Judas, decidido a entregar, a traicionar a Cristo, a venderle a los líderes religiosos judíos. Entonces ahora en estos versículos, antes de comer la Pascua, entonces el Señor reveló a sus discípulos que uno de ellos iban a traicionarle. Y después de establecer la cena, Cristo profetizó que todos iban de igual forma a abandonarle, le iban a dejar solo. Entonces, a pesar de que en ese momento los discípulos no se dieron cuenta, cuando Jesús comió la cena con ellos, Él lo hizo precisamente para fortalecerlos por ese momento de prueba a lo que en cuestión de horas ellos iban a enfrentar. Desafortunadamente, los discípulos no lo entendieron así y por eso actuaron como actuaron. Pero la cena fue en parte para alimentarles a los discípulos, para fortalecerles espiritualmente para lo que habría de ocurrir horas después. Cristo sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a ser traicionado por Judas, sabía que los discípulos iban a abandonarle, sabía que Pedro iba a negarle y por eso comió con ellos, para animarles, para fortalecerlos. Ellos no lo entendieron así, pero nosotros hoy en día sí deberíamos entenderlo así, porque ahora la cena como tal, esta celebración funciona de la misma manera. Es un medio de gracia. Participar de los sacramentos es un medio de gracia que Dios usa para fortalecernos a nosotros sus hijos, para llenarnos con su gracia. Por eso es tan importante celebrarlo. Entonces hoy no solamente deberíamos de
estudiar cómo Cristo estableció la cena y pensar en lo que eso significa, sino que nosotros necesitamos tomar este tiempo para entender también cómo nos ayuda, que al participar de la cena del Señor entendamos que esto tiene que ver con nuestras vidas espirituales. Esto es algo espiritual, tiene que ver con nuestras vidas espirituales, porque eso es esencial que lo entendamos así, porque precisamente la cena del Señor es una enseñanza. La práctica de la misma es una enseñanza que es malentendida y mal practicada y menospreciada aún también en muchas iglesias cristianas. Entonces, el problema básico es que sabemos lo que es de manera superficial y que deberíamos celebrarlo, pero nada más. No entendemos su necesidad, no entendemos lo que hace por nosotros. Y ahí fallamos. Si realmente entendiéramos lo que esto significa, yo creo que aquí tendríamos que estar abarrotados de gente haciendo fila para participar de ello. Pero precisamente porque no lo entienden, no participan. Entonces, en esta mañana yo no solamente quiero hablar de la cena del Señor y explicarla, y explicar cómo fue establecida y cómo la celebramos hoy en día, también yo quiero ser práctico y mostrar su importancia, mostrar su propósito. ¿Cuál es el propósito? Precisamente que Dios alimenta y fortalece a sus hijos por medio de la cena del Señor, por medio de esta celebración. Cristo lo hizo aquí en este pasaje que leímos con sus discípulos, y aunque ellos no lo entendieron en ese momento, aunque ellos terminaron huyéndole, aunque ellos terminaron negándole, nosotros, en cambio, deberíamos entender que Dios alimenta, que Dios fortalece a sus hijos por medio de la cena del Señor. Amén. Debemos de entenderlo así. Entonces, vamos a ver en primer lugar la respuesta a la pregunta: ¿por qué necesitamos la cena del Señor? ¿Por qué necesitamos la cena del Señor? Y la respuesta es que como hijos de Dios y seguidores de Jesús, nosotros necesitamos estar alimentados y fortalecidos. Como hijos de Dios y seguidores de Jesús, necesitamos estar alimentados y fortalecidos. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y todos sabemos que no somos perfectos en esta tierra, ¿verdad? Y no somos perfectamente fuertes. Todavía nosotros vivimos en este mundo, todavía nosotros vivimos en esta carne, todavía nosotros somos débiles espiritualmente hablando, a pesar de que Dios haya hecho una nueva creación en nuestros espíritus, en nuestras almas. Todavía nosotros necesitamos del poder de Dios, todavía nosotros necesitamos de su alimento. Y esto es lo que nosotros vemos en el contexto de nuestro pasaje, pensando en lo que sucedió antes y después del establecimiento de la cena. Nosotros vemos claramente que en este momento los discípulos, en ese momento histórico, en el siglo I, necesitaban desesperadamente ser fortalecidos espiritualmente. Y eso fue parte del propósito del establecimiento de la cena, y es parte del propósito de celebrar la cena hoy en día también. Amén. Cuando usted se acerca a esto, debe acercarse con ese sentido espiritual. Más que una mera ceremonia, usted debe de venir deseando ser fortalecido, y que al participar de ello real y efectivamente sea fortalecido espiritualmente. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es la preparación del lugar. Era el tiempo de la Pascua, y los discípulos preguntaron a Jesús que dónde iban a comer la cena pascual. Y Jesús les dice que fueran a cierto lugar, que fueran a la ciudad, y que cuando fueran en el camino se iban a encontrar un hombre llevando un cántaro de agua, y que ellos debían de seguir a ese hombre y preguntar al señor de esa casa por el aposento alto que ya estaba preparado para Cristo y sus discípulos. Entonces, hubiera en aquel entonces sido difícil, por no decir imposible, encontrar cierta persona en Jerusalén, porque durante la celebración de esta fiesta se calculaba en aquel primer siglo que alrededor de 2 millones de gente iban a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Entonces, como usted dice, bueno, ¿cómo vamos a encontrar a esa persona? Bueno, Cristo había preparado todo, eso está claro, pero había un tipo de señal que no era común en ese entonces
para que las personas pudieran, los discípulos pudieran guiarse. ¿Cuál era esa señal? Bueno, que iban a encontrarse con un hombre llevando un cántaro de agua. ¿Cuál era el problema? Bueno, precisamente que el cargar el cántaro de agua en el siglo I era un trabajo de las mujeres. Entonces eso era algo raro, ver un hombre llevando un cántaro de agua. Entonces esa fue como la señal secreta, si queremos decirlo así, para que estos discípulos encontraran a la persona correcta. Es decir, en 2 millones de personas que promedio llegaban a Jerusalén para la celebración de las Pascuas, era muy difícil encontrar más de 2 hombres cargando un cántaro de agua. Y precisamente los discípulos obedecieron a Cristo y encontraron el lugar y prepararon todo para la cena. Ahora, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué Jesús no fue y dijo, vamos a tal lugar y vamos a prepararnos y ya? Porque eso era necesario hacerlo así, porque precisamente, ya ustedes saben que Jesús sabía, a pesar de que no lo sabían los demás, que había un acuerdo de parte de Judas para entregar al maestro. Había un acuerdo con los líderes religiosos. Y no es que Cristo tuviera miedo de ser entregado, de ser traicionado, porque él sabía que eso venía, pero todavía no era el momento. Él necesitaba ese tiempo con sus discípulos, ese tiempo ininterrumpido para establecer la cena. Y por esa razón entonces él planeó todo de esa manera. Y cuando llegaron todos al lugar, en el versículo 17, cuando se sentaron para comer, Cristo hace una proclamación en el versículo 18. ¿Usted lo puede leer conmigo? Amén. Y estando sentado a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Uno de sus propios discípulos le iba a traicionar. Y es impactante, mis hermanos, darnos cuenta de que la reacción de los discípulos no fue, bueno, pero si alguien lo va a hacer ese Judas. Yo estoy seguro que es Judas que lo va a hacer. No, esa no fue la reacción de ellos. Ellos no tenían idea. De hecho, nos dice la palabra que todos, ahí en el verso 19, ellos comenzaron a entristecerse y a decirse el uno al otro, ¿seré yo? Todos reconocieron en ese momento su propia debilidad, que aunque no querían, podían caer en un pecado así. Y Cristo confirmó que era uno de los 12 quien mojaba el pan con él. Para el judío, comer con alguien era una demostración de una comunión importante. No es como nosotros celebramos nuestras comidas en unas mesas. En aquel entonces las comidas se hacían en el suelo, en un lugar preparado, y se servían a la comida en un lugar un poquito más alto de donde estaban sentadas las personas, en el suelo. Entonces era algo que hablaba de una comunión íntima con esa persona. Eso mostraba una relación. Y en aquel entonces, la cultura de aquel entonces, era considerado una de las cosas más horribles comer con alguien y después hacer algo en contra de esa persona con la que había comido. Pero eso era precisamente lo que Judas iba a hacer. Era lo que Judas iba a hacer. Y en estas palabras de Cristo, en el versículo 18, dice que alguien que estaba comiendo con él iba a entregarle. Y hace referencia al Salmo 41. El Salmo 41 fue escrito por David y habla del tiempo cuando él fue traicionado por su amigo, por su consejero Aitofel. Aitofel era el consejero de confianza del rey David. Y cuando el hijo de David, Absalón, intentó tomar el trono, Aitofel traicionó a David y se puso de parte de Absalón, aconsejándole en contra de David. Entonces sabemos, ¿verdad?, por la historia, que Dios no permitió que su consejo fuera escuchado y luego Aitofel terminó ahorcándose. Ustedes lo pueden ver ahí en esa cita bíblica, en esa referencia que creo que tienen las Biblias por ahí. Si no la tiene, después se la consigue. Entonces David escribió en esta situación el Salmo 41, cuando dijo, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Entonces Jesús hizo referencia a este salmo aquí en este pasaje, porque vemos mucha semejanza
mucha semejanza con Judas. Judas también formó parte de ese grupo íntimo con Jesús. El grupo de confianza comía con él, ¿verdad? Y también al final Judas se ahorcó. Ahí también hubo una semejanza, similitud. Y Cristo enfatiza que hubiera sido mejor para tal persona ni nacer. Eso es lo que Cristo dice en el verso 21. Usted lo tiene ahí, oiga cómo dice. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aquí nosotros tenemos un perfecto ejemplo de lo que nosotros llamamos en teología la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No hay contradicción en esas dos cosas. Por un lado, Dios es soberano. Dios había determinado que el Hijo del Hombre, Jesucristo, iba a morir como estaba escrito. Era parte del plan de Dios. Pero hay de aquel hombre quien iba a cometer el pecado para entregar al Hijo de Dios. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Judas, por un lado, hizo lo que quiso hacer y así fue responsable por su propio pecado, pero Dios lo usó para bien. Dios había decretado todo para que Cristo muriera y nos salvara de nuestros pecados. Amén. Soberanía divina y responsabilidad humana. Dos cosas que no entran en contradicción. De hecho, cuando dice aquí que Cristo iba a morir tal como estaba escrito, es algo que nosotros vemos en todo lo que es este pasaje, desde el momento en que Cristo se manifiesta aquí en la tierra, el momento en que Cristo llega aquí a la tierra, todo había sido planeado, todo había sido previsto, nada estaba fuera de control de Dios en esos momentos y todo sucedió para cumplir las Escrituras y el plan eterno de Dios. Amén. 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 Ahora vayamos, mis hermanos, al versículo 27. Porque el texto antes y después del establecimiento de la cena del Señor muestra esta necesidad en la vida de los hijos de Dios. En el versículo 27, Cristo citó la profecía de Zacarías para hablar de lo que los discípulos iban a hacer. Se iban a escandalizar a causa de él. Saldrían huyendo. Cita y Zacarías 13:7 cuando dice en el versículo 27, léalo conmigo. Jesús le dijo, todos ustedes se apartarán, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Nada estuvo fuera de control. Dios heriría al pastor y esto iba a causar el esparcimiento de las ovejas. Una profecía también de aparente desánimo, pero inmediatamente aparenta desánimo, pero inmediatamente nosotros vemos que a pesar de la muerte, por el otro lado entonces vemos también la promesa de resurrección, y es lo que nosotros vemos en el verso 28. Ahí está, como dice el verso 28, pero después de que yo haya resucitado, ¿qué va a hacer él? Iré delante de ustedes a Galilea. Los discípulos en ese momento no se dieron cuenta de esa promesa, mis hermanos, porque vamos a ver que ellos respondieron exactamente como Cristo había profetizado, o como había sido profetizado, mejor dicho. Y Pedro, especialmente, no entiende. Él responde a las palabras de Cristo diciendo que Él es más fuerte que los demás. Eso es lo que está diciendo Pedro, que Él es más fuerte que los demás. Él dice, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Yo soy fuerte. Yo soy el más fuerte aquí, soy el más santo. Yo es que estoy más preparado para dar la pelea. Pero Cristo le dijo que esa noche, antes de que cantara el gallo 2 veces, le iba a negar 3 veces. Una cosa es hablar, mis hermanos. Otra cosa es la realidad. Otra cosa es la práctica, la praxis. Pero a pesar de ello, aquí por lo menos en esta historia, Pedro sigue obstinado, sigue insistiendo.
Y eso es lo que vemos en el versículo 31. Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Seguro que él creyó esto con todo su corazón. Lo más probable, eso fue lo que él creyó con todo su corazón en ese momento. Pero él no reconoció su propia debilidad. Y él necesitaba ser más fortalecido espiritualmente, porque en esa condición no estaba listo. En ese momento no estaba listo. Porque nosotros sabemos después que este Pedro fue el que murió, crucificado también, sí, años después, ¿verdad? Pero en ese momento no estaba listo. No sabemos la historia que realmente así hizo, negó a Cristo. Y no ignoremos, mis hermanos, que aquí Marcos enfatiza también que todos los demás discípulos decían lo mismo. Todos pensaban que tenían la fortaleza de resistir en el día malo, pero resultó que no. Nosotros vemos claramente la debilidad de los discípulos. Ahora, ¿qué nosotros vemos claramente en este pasaje? Que aunque nosotros somos débiles en sí mismos, en nosotros mismos, nosotros necesitamos algo para estar fortalecidos. Aún como hijos de Dios necesitamos estar alimentados y fortalecidos constantemente para estar firmes. Dios sabe esto, mis hermanos. Y una de las cosas que nos ha dado y que ha regalado a su iglesia precisamente para alimentarnos y fortalecernos espiritualmente hablando en nuestra debilidad es la cena del Señor. Él la estableció aquí para fortalecer a sus discípulos y sigue como algo que nosotros necesitamos hoy en día para ser fortalecidos, para ser alimentados como hijos de Dios. Hermanos, por esa razón nos congregamos, nos reunimos como iglesia. No hay nadie que se aleje de la iglesia y puede decir que está fuerte. Lo dice al igual que Pedro. Y usted va a ver muchas personas que dicen, no, yo estoy fuerte espiritualmente hablando, pero lo están diciendo igual que Pedro. En el momento de la prueba salen huyendo. Por eso necesitamos la iglesia, necesitamos congregar, necesitamos reunirnos. Nadie puede decir que no necesita de esto para ser fortalecido, para ser alimentados espiritualmente. Entonces nosotros vemos en segundo lugar que la cena del Señor es uno de los medios principales que Dios usa para alimentar y fortalecer a su pueblo. Y nosotros vimos la debilidad de los discípulos y creo que si somos honestos nos vamos a dar cuenta también que incluso los que estamos aquí en esta mañana compartimos la misma debilidad con ellos. Nosotros también batallamos mucho en nuestras vidas cristianas, porque el que yo esté aquí en la iglesia hoy no quiere decir que tampoco yo esté exento de un momento dado caer. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que ellos necesitaban. En este caso específico, la cena del Señor. No es la única cosa que el Señor usa. Bueno, que usted entienda eso. Pero es uno de los medios principales que Él usa para alimentar y fortalecer a su pueblo. Nosotros podemos ver acá lo que es el establecimiento, la institución de la cena como tal, en estos versos 22 al 26. Que esto se hacía, esto ocurrió en el momento en que el pueblo judío, la nación, la iglesia del antiguo pacto, acostumbraba a celebrar la liberación del pueblo de manos, del pueblo judío, de manos de los egipcios. Eso era lo que se celebraba en esta fecha, la Pascua. Nosotros hace unos años, no sé quiénes estuvieron aquí en esa ocasión, tuvimos una celebración, tuvimos un domingo, tuvimos un domingo donde nosotros practicamos, ¿verdad?, esa ceremonia como se acostumbraba a celebrar en aquel entonces, que se daban una serie de pasos. Por ahí están las fotos, creo que todavía andan por ahí. Eso era lo que se estaba celebrando en ese momento. Pero aquí en esta ocasión Cristo celebra la Pascua y la cambia para hacer algo nuevo.
Y era necesario cambiar la Pascua, porque la Pascua era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Cristo era ese cordero pascual. Cristo era quien el cordero y la Pascua en el Antiguo Testamento representaban. Él, en cuestión de horas, iba a derramar su sangre en la cruz para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, en este momento, Él cambió la cena de la Pascua para hacerla parte del nuevo pacto, para establecer algo que su pueblo podría celebrar y conmemorar hasta el fin del mundo, para recordar su muerte, recordar lo que iba a hacer en la cruz. Por esa razón ya no celebramos la Pascua. Y a pesar de que nosotros hicimos esa actividad, jamás lo hemos vuelto a hacer y creo que jamás lo volveremos a hacer, porque era más un recordatorio de algo que ya quedó atrás. Ahora el Señor nos manda a celebrar esta Pascua. Amén. Y en el Salmo 113 al 115 eran parte de los, hasta el 118, eran parte de los signos que se cantaban durante la celebración de la Pascua. Por eso quisimos iniciar el culto cantando este Salmo, el 113. Precisamente uno de estos signos, no sabemos cuál, fue el que cantó Jesús con sus discípulos antes de salir al Monte de los Olivos, que nosotros leemos ahí en el verso 26. Regresando a nuestro pasaje de la institución de la Cena del Señor, nosotros vemos ciertas diferencias. Lo primero que Él dice: tomen, esto es mi cuerpo. Para un judío, el cuerpo representaba todo el ser de una persona. Entonces Cristo estaba hablando de sí mismo, de su vida. Él estaba usando términos simbólicos, cosa que los discípulos hubieran entendido sin problema en ese tiempo, porque los judíos estaban acostumbrados al simbolismo de parte de los profetas. Todas las profecías, incluso hasta Apocalipsis, está llena de mucho simbolismo. Lamentablemente, los evangélicos de estos tiempos quieren ver un significado literal en todas esas profecías, pero son símbolos, incluido el Apocalipsis. Símbolos, muchos símbolos. Hay evangélicos que quieren ver entonces que si aparece un animal con esta forma, no, eso es un helicóptero. Si aparece un animal arrastrándose, es un tanque de guerra, porque quieren traer todo ese simbolismo del siglo I, quieren aplicarlo ahora en el siglo XXI. Pero son símbolos, mis hermanos. Entonces, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, Él no estaba diciendo que literalmente era su cuerpo, esa copa, ese pan que estaba por comer. Era simbólico, estaba hablando de su vida. Cristo había tomado cuerpo humano en la encarnación, había obedecido la ley en ese cuerpo durante toda su vida, y ahora Él iba a dar su cuerpo, iba a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces ese pan quebrantado simboliza lo que pasó con su cuerpo en la cruz. Representa su muerte. Representa su muerte. Y también Cristo cambió la celebración de la Pascua en cuanto a las últimas 2 copas. Después de la comida, cuando normalmente bebían la tercera copa, Cristo dijo en los versículos 23 al 24, usted lo puede leer conmigo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Así como la sangre era derramada en la Pascua, la sangre del Cordero para salvar al pueblo, así su sangre iba a ser derramada por muchos. Eso nosotros lo vemos en la institución, en el libro de Éxodo, y esa práctica que eran llamados a cumplir con regularidad cada año el pueblo de Israel. Pero aquí Cristo está diciendo que su sangre era la sangre del nuevo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Como nosotros leemos en Hebreos 9:15, ya no habrá sacrificio de animales, ya no habrá derramamiento de su sangre, ya no habrá más simbolismo de algo futuro, sino que Cristo iba a sacrificar su vida y derramar su sangre para que todo su pueblo
tuviera salvación. La sangre y los sacrificios de los animales nunca quitaron los pecados, sino que eran símbolos para que la gente creyera en un futuro Salvador, quien iba a venir y limpiarles de sus pecados mediante su propia sangre por medio de su muerte. Y ya había llegado en ese momento este Cristo. Entonces, él estaba profetizando acerca de esto. Y la última cosa que Cristo cambió en la Pascua fue no tomar la última copa. ¿Se acuerdan los que participaron de esa celebración, que eran varias copas que tomábamos? Dice, podemos leer el verso 25. Esa copa que generalmente señalaría el fin de la cena pascual, dice en el versículo 25, en verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que nosotros celebramos la cena hasta que estemos con Él para siempre cuando Él regrese. Eso es lo que estamos haciendo, participando de esto hasta que Él venga, hasta que Él venga. Cristo tomó una celebración muy importante, simbólica, importante para Israel, y estableció algo nuevo para su iglesia, algo para que su pueblo pudiera recordar su obra y ser fortalecida por ella por el resto de su vida. Por esa razón debemos de participar de esta celebración. No nos podemos ausentar de manera irresponsable, sino que debemos de hacerlo con un corazón sincero. Nosotros somos débiles también, así como los discípulos. Nosotros, los hijos de Dios, los seguidores, los discípulos de Cristo de este siglo XXI, también somos débiles, también somos tentados a negar a Cristo. Si no es por palabras, quizás por hábitos, quizás por prioridades. Somos tentados a huir en tiempo de dificultad, tentados a caer en pecado. Entonces necesitamos algo, necesitamos ser alimentados, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos la gracia de Dios de manera constante para que avancemos en nuestra santificación. Constantemente, mis hermanos. No es algo que usted va a hacer y ya eso le va a servir para toda la vida, como piensan algunos. Claro está. Si usted lo ha pensado así, Dios lo usa a través de la oración, a través de la palabra, a través de su predicación, a través de la lectura. Son medios de gracia. Pero también estos sacramentos son medios de gracia. Un medio que Dios usa, al igual que la oración, al igual que la lectura, al igual que reunirnos. Es también un medio que Dios usa para fortalecernos espiritualmente, para llenarnos con la gracia que necesitamos para seguir avanzando como cristianos. Es una lucha constante que nosotros tenemos y no podemos darle lugar al diablo. La cena es para participar en algo, recibir algo. Y es que nosotros, cuando participamos de ello, estamos recibiendo su presencia espiritual. Estamos recibiendo su gracia, la gracia del Señor, para que seamos fortalecidos y podamos continuar en la vida cristiana, glorificándole y viviendo conforme a su voluntad. No es simplemente traer un evento a la memoria, un evento de algo que ocurrió, un evento pasado, sino que significa hacer el evento presente otra vez en nuestra mente. Es hacerlo, es entrar en ese gran significado. Eso es lo que significa celebrar la cena en memoria de Él. No es que ya yo lo celebré, no, yo entro, yo vengo a su presencia con ese corazón agradecido. Es algo tangible, es algo que puedo tocar, de algo espiritual que Dios me ha dado. Porque la vida cristiana es algo por fe, no es por vista. Pero en la cena, si nosotros vemos, tocamos, comemos, bebemos, Dios en su misericordia nos ha dado algo tangible para fortalecernos y alimentarnos. Entonces no solamente es recordar en la mente, sino participar con Cristo cuando celebramos la cena. Nos alimentamos con Cristo espiritualmente. Mostramos que ya tenemos parte con Él, que ya hemos muerto. Hemos muerto al mundo, hemos muerto a la vida pasada. Y ahora queremos vivir en unión con Cristo en la salvación.
el resto de la vida que nos queda en esta tierra. Entonces los elementos son importantes, pero más importante es lo que ellos representan. Cristo es el Cordero Pascual. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 5:7, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No podemos enfocarnos tanto en los elementos, sino más bien lo que representan a nuestros ojos. Amén. Porque nuestros ojos tienen que estar fijos en Cristo cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Así que yo quiero invitarles, mis hermanos, a que nosotros estemos de pie en esta mañana. Entonces compartamos, estamos de pie, por favor, compartamos la comunión con Cristo en el pan y en la copa espiritualmente. El comer del pan y beber de la copa es tener comunión con Cristo. Entonces, si es comunión con Cristo, Él tiene que estar presente espiritualmente. Amén. Por eso es algo sagrado. No es algo que vamos a tomar a la ligera. Y entender que cuando comamos estos alimentos, espiritualmente hablando, estamos siendo fortalecidos en alma y espíritu. Disfrutando de esa comunión con Cristo, ese Cristo resucitado, para recibir gracia, para recibir fortaleza, para recibir esperanza. Porque esa cena también nos vislumbra hacia esa cena futura de la cual el Señor nos invita en la eternidad a formar parte. Cristo no terminó esta cena como acostumbraba a terminarla los judíos. Por esa razón Él dijo que Él no volvería a beber de ese fruto de la vid, como nos dice el verso 25. Que Él no volvería a beber del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y por esa razón, entonces, nosotros leemos en 1 Corintios 11 que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor siempre debería de terminar con gozo y esperanza. En este pasaje, a pesar de que los discípulos iban a abandonarle, los discípulos iban a salir huyendo, Judas iba a entregarle, Pedro le iba a negar, pero a pesar de ello estaba esa esperanza segura de que a pesar de que todo esto iba a ocurrir tal como Dios lo había establecido en su plan eterno, Cristo al tercer día se iba a levantar victorioso sobre los poderes del mal, sobre los poderes de la muerte y del mismo infierno. Entonces, participemos con fe, participemos con ansias de estos elementos y que así entonces podamos alimentarnos y salir fortalecidos en esta mañana de este lugar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos al Señor.